Las líneas de Nazca, situadas en las Pampas de Jumana, un territorio a caballo entre las ciudades peruanas de Nazca y de Palpa, han sido y siguen siendo uno de los misterios arqueológicos que más preguntas lleva suscitando a los investigadores desde hace más de un siglo. Preguntas como qué son, quién y cuándo lo hicieron, y sobre todo la pregunta del millón que nos hemos hecho alguna vez las personas que ya conocíamos algo de ellas. ¿Por qué o para qué lo hicieron? Todas estas preguntas han dado lugar a interpretaciones, teorías de lo más variopinto que os trataré de explicarle de la manera más objetiva posible en el vídeo de hoy. Así que si quieres saber lo que son las líneas de Nazca, o por lo menos saber algo más y conocer cuál es su posible significado, quédate hasta el final del vídeo. La primera referencia que tenemos de ellas la hizo Pedro Cieza de León en 1547. Uno de los conquistadores españoles que estaba en Perú hizo referencia a una serie de líneas, una serie de carreteras que había divisado desde las colinas cercanas a la ciudad de Nazca. En ese momento no se le dio más importancia y se dejó pasar el tiempo pensando que eran unas viejas carreteras usadas por los pueblos precolombinos. Si no lo sabéis ya, se considera pueblos precolombinos a todas las civilizaciones o pueblos que habitaban el continente americano antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, no fue hasta los primeros años del siglo XX cuando unos arqueólogos peruanos, Julio César Tello y Toribio Mejía Xespe, redescubrieron las líneas de Nazca y se dieron cuenta de que aquello era algo más que unas simples carreteras. Para intentar abordar un yacimiento de estas características, que está rodeado de tanto misterio y de tantas leyendas, cabe hacerse tres preguntas fundamentales, y son las que antes os he insinuado. ¿Qué son? ¿Quién las trazó y cuándo? Y sobre todo, ¿cómo y con qué finalidad lo hicieron? Lo que voy a intentar es responderlas con la mayor objetividad posible, apuntando a las teorías que han existido y las que hoy se proponen para explicar su significado. Primera pregunta, ¿qué son? Pues las líneas de Nazca son geoglifos, y os estaréis preguntando, ¿qué es un geoglifo, Peter? Pues básicamente un geoglifo es una figura construida en laderas de los cerros o en planicies usando la técnica de adición de piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico, a manera de mosaico, para contrastar sobre un fondo más claro de manera intencionada, como es el caso de los desiertos. Se conocen muchos a lo largo y ancho del mundo, aunque la mayor concentración de ellos es en el desierto de Nazca. El yacimiento está compuesto por cientos de figuras, que ocupan una extensión de entre 520 y 800 kilómetros cuadrados. Es una auténtica burrada, llegando incluso algunas de ellas a tener más de 250 metros de longitud. Esas figuras abarcan diseños de todo tipo. Hay figuras zoomorfas, es decir, con forma de animal, fitomorfas, es decir, con formas vegetales, o geométricas. Sin embargo, hay algunas que han suscitado cierta polémica porque no se sabe realmente lo que quieren representar, dando lugar a teorías un poco extravagantes. Pregunta número 2. ¿Quién las trazó? Se han asociado, de ahí su nombre, a la cultura nazca, que se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica, entre los siglos I y VII después de Cristo, siendo, según se cree, su capital y centro espiritual Cahuachi, situada en el margen izquierdo del Río Grande. Según creen los investigadores, la gran parte de ellos fueron construidos entre el siglo II y el siglo V. El hecho de que hayan sobrevivido tanto tiempo tiene que ver principalmente con la localización y las condiciones climáticas extremas del desierto donde están situadas. Es un lugar donde la temperatura media ronda entre los 35 y los 40 grados, es decir, condiciones bastante inhóspitas para el desarrollo de la vida humana y por lo tanto para su acción destructiva. Se ha sufrido diferentes daños a lo largo de los siglos y a lo largo de los tiempos, como por ejemplo ha habido varios accidentes aéreos que se han cargado varias, o por ejemplo la construcción de la carretera panamericana que las atravesó de lado a lado y no se pudo evitar la destrucción parcial de algunos de los geoglifos más importantes. Sin embargo, la gran mayoría de ellos permanecen intactos y pueden ser contemplados prácticamente idénticos de como los contemplaron los nazcas hace más de 1500 años. Y tercera pregunta, la que más salseo tiene. ¿Cómo y con qué finalidad lo hicieron? Pues esta cuestión es la que llevan intentando dilucidar los arqueólogos a través de las décadas, sin existir un quórum, un acuerdo general entre todos ellos para darles explicación. Si bien es cierto que algunas teorías tienen mucho más sentido que otras, todo se ha dicho. En un principio, los arqueólogos peruanos pensaron que eran simples caminos y no le dieron más importancia. Sin embargo, cuando fueron apareciendo sistemáticamente y se empezó a tener una visión de conjunto del verdadero tamaño e importancia del yacimiento arqueológico, sí que se empezaron a teorizar, sobre todo ya en los años 40 y los años 50, con la probabilidad de que fuesen centros de rituales, que fuesen algún tipo de templos al aire libre, como podría haberlo sido, por ejemplo, Stonehenge aquí en Europa. Otros arqueólogos también teorizaron con la probabilidad de que fuese algún tipo de calendario representado con figuras de animales y de plantas y que tuviese algún tipo de relación con la astronomía, siendo esta una posibilidad bastante aceptada en su momento por la relación que tuvieron los pueblos como los incas, los aztecas o los mayas con los estudios astronómicos. Sin embargo, a finales de los 70 irrumpió la figura de Heinrich von Däniken, un escritor suizo que en una
una obra que se hizo posteriormente bestseller, Recuerdos del futuro, aseguraba que las líneas de Nazca, que todo aquel conjunto de imágenes que estaban dibujadas sobre el suelo, era una especie de pista de aterrizaje gigantesca para extraterrestres. Ante la falta de pruebas y de evidencias que lo sustentasen, la comunidad científica desechó las ideas de von Däniken y ahí se quedaron, pero la semillita de lo paranormal y de lo inexplicable aún sigue perdurando hoy en día. Sin embargo, las teorías más actuales, ya tenemos que viajar prácticamente hasta el presente, estamos hablando del año 2015, unas investigaciones de la Universidad Japonesa de Yamagata con Masato Sakai a la cabeza, llegó a la conclusión de que los diferentes grupos de imágenes, de geoglifos, se agrupan en torno a las diferentes rutas que van a dar al mismo destino final, la capital de la cultura Nazca, Kawachi. No sería más que un conjunto de caminos rituales donde a lo largo y ancho de ellas se realizaba algún tipo de evento de carácter religioso. Lo que sí está claro en este tipo de yacimientos es que las explicaciones oficiales por lo general no dejan satisfechos a todo el mundo. Hay un montón de teorías, hay un montón de puntos de vista, un montón de explicaciones a lo que pueden ser o dejar de ser las líneas de Nazca, pero bueno, está también en mano de cada persona creerlo o no creerlo. Y ahora es cuando os hago la pregunta a vosotros del millón. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué opinión tenéis de las líneas de Nazca? ¿Qué pensáis que son? Decírmelo en el cajón de comentarios, debatir un poco entre vosotros a ver qué podemos sacar en claro entre todos nosotros. Eso sí, daros las gracias por estar otra vez al otro lado de la pantalla viendo este vídeo, por participar, y ya lo sabéis, si os ha gustado, apoyad con un buen like, suscribiéndoos también si no lo estáis todavía, porque YouTube es muy chivato, es muy chivato, y me dice que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos y que no cuesta nada, es gratis, yo no cobro, y si ya lo sabéis, tenéis debajo el botoncito para darle al botón de suscripción. Y dicho esto, me despido por esta semana, nos vemos muy pronto en otro vídeo, un saludo a todos, aquí Peter, chao.